¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí desde la cava del Club Unión les saluda Claudio Alpizar para una noche sin tregua. Pero antes pensemos en voz alta. Usted se pone muchas veces a divagar, a pensar sobre el próximo presidente de la República. Crea su figura, le pide o lo adereza con todas las capacidades y las cualidades que usted quiere que tenga. Pero al final de cuentas, cuando llega el día de las elecciones, usted tiene que escoger el menú que le ofrecen. Y tal vez en muchas ocasiones el candidato que usted soñó no apareció. Hay un partido, el Partido Acción Ciudadana, que se puso a hacer un menú bastante amplio. Nos presenta a los ciudadanos 4 candidatos bastante diferentes. ¿Será en la cantidad en donde está la calidad? ¿O será el sistema cerrado lo más apropiado para escoger un candidato? No importa, lo importante es que vamos a un proceso del Partido Acción Ciudadana en donde hay 4 candidatos y sus seguidores deberán escoger entre ellos el mejor para la presidencia de la República. A eso vamos hoy en Noche sin Tregua. El Partido Acción Ciudadana entra en su recta final hacia la escogencia de su candidato a la presidencia. Ya en programas pasados habíamos tenido a Ronald Solís y a Luis Guillermo Solís. El día de hoy he invitado a otras 2 personalidades de ese partido. Ella fue diputada, fue jefa de fracción y fue presidenta del Partido Acción Ciudadana y hoy es precandidata. Me refiero a Epsi Campbell. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. El otro personero del Partido Acción Ciudadana es actualmente diputado y logró ser presidente de la Asamblea Legislativa y también hoy se promueve como candidato del PAC para las elecciones 2014. Me refiero a Juan Carlos Mendoza. Hola, Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Encantado, bien. Bien. ¿Cómo estás, Epsi? Bien, bien. ¿Y vos, pero bien? Muy bien. Con ellos 2 vamos a tener una noche sin tregua. No se separe de la cámara. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de Te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Como les decía, el PAC entra en su recta final. Hoy tenemos a 2 de sus candidatos y yo siempre parto de una premisa que la repito una y mil veces cuando escribo o cuando hablo en Facebook. Uno solo puede decir las cosas que se atreve a decir personalmente. Y yo siempre he dicho que esta convicción del PAC, desde mi perspectiva, va a ser un fracaso cuando he hecho mis análisis. Porque me parece que salió a golpe de tambor y que la estructura que dirigía el partido pues no tomó las previsiones, pero quisiera oírlos a ustedes, ¿qué opinión tienen? Porque a mí me pone a pensar la idea de que en la convención pasada
llegaron 28.000 personas con el tiempo suficiente que hubo, con padrón cerrado, y no sé si ahora ustedes aspiran a que llegue más gente o si será una elección entre amigos. Mujeres primero. Bueno, muchísimas gracias, don Claudio, por la invitación. Es un desafío, digamos que aquí esta convención es un desafío para el propio partido, es un desafío para reagrupar a la gente que nos ha apoyado históricamente y para llamar a otra gente. Venimos en un proceso que no es fácil del PAC, una podría simplemente decir todo está muy bien, es una maravilla, y la verdad es que yo creo que cuando una reconoce las dificultades y las mira como desafíos es cuando puede permitir que este proceso crezca hasta el máximo donde puede crecer de aquí al 21. Es una convención tardía, yo sí pienso que eso es absolutamente cierto. El proceso de renovación de estructuras se tardó muchísimo tiempo y todas las decisiones se fueron tomando luego con un calendario atrasado. Pero sin embargo, vieras que yo le tengo una gran expectativa. Una expectativa porque es la posibilidad de volverle a hablar a la ciudadanía que ha creído en el partido, es la posibilidad de hablar con certeza de los aciertos que hemos tenido en estos 12 años, pero también de los errores. Es la posibilidad de tener una nueva etapa. Nosotros tenemos un partido político que tuvo un único candidato durante 3 procesos, digamos, y fue hasta las elecciones pasadas que nos abrimos a una convención. Y ahora el desafío es que quien va a asumir esa candidatura no es don Otón Solís. Eso implica un cambio, también un nuevo momento en la vida política partidaria, pero también implica que sepamos que tengamos la posibilidad de tomar de la historia del partido aquello que nos hizo diferentes para volver a tratar, digamos, en las palabras suyas que conversábamos ahora y que he repetido tanto, tratar de enamorar una parte de la gente con la política, porque para mí es verdad que es tiempo de desencanto. Es cierto que la gente no quiere saber de política, es verdad que se siente desilusionada y se siente hasta un poco estafada, pero lo peor que podemos hacer es cruzarnos de manos y llorar sobre la leche derramada. Y ese es el desafío que tiene la Convención del PAC. Juan Carlos, ¿cómo ves vos ese panorama sombrío que yo pongo? Bueno, de nuevo, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos al programa. Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo. Es un placer poder estar acá y compartir sobre un desafío que efectivamente tenemos. Yo coincido en que es un desafío, es un lindo desafío, es un reto importante para el Partido Acción Ciudadana. Es la primera convención de carácter abierto que tiene el partido. Estamos abriendo centros de votación a lo ancho y largo del país. Estamos convocando a la ciudadanía a que participe, a que nos comparta su posición sobre cuál debe ser el candidato para ocupar el puesto eventualmente de presidente de Costa Rica. Entonces es un reto muy, muy importante, un nuevo reto, un nuevo desafío, que cuando vamos en las comunidades nos llena de optimismo. Cuando visitamos a la gente, cuando hablamos con la gente en las calles, en las distintas partes del país, hemos visto que efectivamente la gente se vuelve a encantar. Cuesta, es claro, existe ese rechazo hacia la política, que ha sido todo un proceso bastante intencionado, por un lado, donde se han cometido graves errores que justifican muchas de las del rechazo que existe hacia la política, pero también existe toda esa intención de meter a todos los políticos en el mismo saco y de etiquetarlos, bueno, todos los políticos son iguales. Cuando vamos y hablamos con la gente, cuando compartimos nuestras experiencias, cuando compartimos nuestras ideas y propuestas, realmente hemos visto cómo se puede hacer un clic, se puede hacer un cambio y podemos invitar, que es lo que estamos haciendo, a la ciudadanía a que participe en hacer historia, a que participe en asumir los retos que este país tiene. Tenemos un país que definitivamente es muy lindo, tiene grandes oportunidades, grandes recursos naturales, grandes recursos humanos, y hemos visto cómo se van en esta era del estancamiento que hemos vivido. Entonces, cuando la gente dice, sí, yo puedo asumir parte de ese reto, sí, yo puedo ser parte de la solución, realmente hemos visto cómo se puede entusiasmar a la gente, y cuando se le dan a la gente esas perspectivas, hemos visto en ese diálogo con la ciudadanía
que lo que existe, yo diría que no es tanto apatía. Lo que existe es enojo, que es distinto a la apatía. Y el enojo puede ser convertido en acción política, en cambio, mientras que la apatía es simplemente distanciamiento. Ese enojo yo creo que se va a convertir muy positivamente por el bien de este país. Bueno, antes de continuar, gracias, Víctor, un saludo. Un brindis, salud, gracias por venir a Noches sin Tregua. Salud. A mí me llama la atención que hubo un partido, Liberación Nacional, que tenía 4 candidatos, 5 candidatos y terminó en 1. El PAC al principio parecía que solo tenía 1 y terminó en 5 y terminó concluyendo en 4. O sea, la vida es simpática, ¿verdad? Porque pareciera que el otro partido iba a tener más convención y terminaron ustedes. Pero hay 2 elementos que me han llamado la atención. Uno, cuando EPSI arranca la campaña, sale con un camión casa a la calle y dice: vamos a sacar la liberación del poder. ¿Vamos o no vamos a sacar la liberación? No, me parece, ¿será eso lo que el ciudadano en el fondo quiere? Porque me parecía, hice una crítica a ese eslogan en algún momento, de que era un eslogan muy sesgado hacia un objetivo que no es el primario. El primario es la aspiración de la ciudadanía por hacer las cosas diferentes o por un gobierno diferente o más comprometido con el ciudadano, pero no necesariamente tiene que ser ese gobierno del Pacto de Liberación. Lo que espera la gente es que sea un candidato comprometido. Sí, Claudio, yo te diría 2 cosas. Yo hice algo que usualmente no se hace en Costa Rica, y es pronunciar cosas que son el sentimiento que tiene la gente. Y es un sentimiento que tiene que ver con que un partido como este no puede seguir gobernando este país. Y hay que pronunciarlo. Hay que pronunciarlo también por una razón, y es una razón absolutamente estratégica. De alguna manera se venía implantando la idea de que un tercer periodo de liberación nacional era inevitable. O sea, como que ahora tenemos que planearnos de nuevo. Es malísimo, son ineficientes, hay mucha corrupción, la desigualdad sigue aumentando, la concentración en algunos pocos sectores económicos de la riqueza, ahí está. Digo, todo el mundo dice los problemas y los pronuncia porque hay una forma de gobernar de manera sistemática, que no es solo de liberación nacional. Esto tiene que ver con una política tradicional que viene implantándose, digamos, en nuestro país de manera muy clara en las últimas 2, 3 décadas, pero que es la consolida liberación nacional. Entonces a mí me parece que realmente además el gran reto mío es: ¿vamos o no vamos a cambiar este país? Digo, ese es el gran reto. Pero hubiera sido más interesante esa frase, ¿no? Exacto. Pero a mí personalmente me gusta más esa. Exacto, pero para cambiar este país tenemos que estar convencidos y convencidas todos de que hay que sacar esta liberación nacional que está haciendo de este país un espacio para unos pocos, acabando con recursos naturales, acabando con la dignidad de la gente. Hay 1.300.000 personas en este país que no tienen resueltas las necesidades básicas. Un país en donde presumíamos nosotros que la mayoría de la gente estaba incluida, cuando ya más de una 1/4 parte, según el último censo, digo, estamos hablando de un tema trascendental. Así que evidentemente la lógica, y lo digo así en mayúscula, en negrita y subrayado, nosotros vamos por un gobierno decente. ¿Qué es un gobierno decente? Un gobierno decente es un gobierno eficiente en sus instituciones, que sea capaz de que cada institución cumpla con sus objetivos y le garantice derechos a la gente. Un gobierno decente es un gobierno donde los seres humanos, las personas, sean el motor de la acción del Estado y el bien común esté allí. Un gobierno decente es quien le da oportunidades a los pequeños productores rurales que nos dan la comida para tratarlos con dignidad y con oportunidades. Un gobierno decente es aquel que garantiza que la Constitución, lo que está planteado en la Constitución, no es una promesa de largo plazo para algunos, es una obligatoriedad. De manera que sí era un reto, sabía que era una incomodidad, pero definitivamente yo soy de las que prefiero tener que decir que no podemos soportar más esto, decirlo correctamente y plantear esa propuesta política programática que venimos planteando desde hace 12 años y que hoy es urgente con unas prioridades específicas, y por eso
esa cosa tan cuestionada. EPSI sacó un camper. Vos sacaste una silla vacía. Una gran silla vacía, como de 5 metros, si no me equivoco. Y tu eslogan dice que esa silla está vacía. ¿Desde hace cuánto está vacía para vos esa silla? Claudio, yo creo que esa silla tiene décadas de estar vacía. Tiene esa gran distancia con la ciudadanía. Tiene esa... Pues bueno, lo interesante de la campaña es que cada quien le va dando sus significados y la va resignificando también. Ha sido interesantísimo desde que la colocamos aquí en la avenida 4, ver todas las reacciones y la interacción de la gente con la silla. Porque entonces vienen y plantean, bueno, desde una crítica muy clara a los distintos gobiernos, hasta plantearse, bueno, quién podría estar sentado en esa silla. Y la gente lo ha captado al hilo. Definitivamente somos la ciudadanía quienes tenemos que tomar la silla. Y ese ha sido el efecto y la lectura que el pueblo ha sabido hacer de inmediato. Pasa de la crítica a decir, bueno, es una silla también vacía, grande, que tiene que ser ocupada por la ciudadanía. Y ha sido realmente un fenómeno interesantísimo. Lo hemos puesto aquí en la avenida 4, lo llevamos a Guapiles, lo llevamos a Limón, la estamos recorriendo por el país y permite esa deconstrucción y construcción del discurso político, decir claramente que lo que se necesita realmente en este país para hacer todos los cambios que venimos planteando a nivel programático es renovar la política, es conceptualizar de forma distinta y sobre todo llevar a la acción una lógica distinta de ejercicio del poder, donde el poder no puede seguir estando tan concentrado como está en Costa Rica. El poder político, el poder económico viene concentrándose y concentrándose cada día más, y esa concentración hace, pues quienes han estado ocupando esas posiciones de poder, se meten en una burbujita que les deja totalmente aislados de la realidad concreta que vive la gente en la calle, que vive la gente en las empresas, que vive la gente en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. Y ahí ese reto de volver a unir la política con la gente es el reto que plantea el concepto que hemos sugerido. A mí me parece súper interesante lo que dice Juan Carlos, solo que yo creo que la silla no está vacía. Lo que pasa es que es una silla presidencial y una forma de hacer política que excluye, que saca, que concentra, pero no hay vacío, desgraciadamente no hay vacío. Los que quedan en el vacío son nosotros, los que no son parte de ese círculo pequeño, y que efectivamente en la lógica y la transformación política que nos planteamos dentro del PAC es efectivamente la construcción de una nueva mayoría. Ahora, en eso que vos decís, y pensando otra vez en tu eslogan, que hay que sacar a Liberación, usted tiene un reto. No solo sacar a Liberación, sino venderle a la gente algo injusto que se ha generado, de que ya no más mujeres en gobierno, por lo menos desde la presidencia de la República. Eso es un reto grande. Sí, Claudio, vea, yo creo que Liberación Nacional ha sido muy inteligente en su estrategia. ¿Y qué es lo que ha hecho con la ciudadanía a través de los mensajes? Es decir, el problema no es Liberación, el problema es Laura. ¿Pero usted cree que ha sido la Liberación el que vendió esa? No, por supuesto, porque es separar a la presidenta del partido con el que gobierna, porque efectivamente ella tendrá todo lo que responder a su gestión como presidenta, pero esa gestión como presidenta es con un equipo liberacionista, con ministros liberacionistas, con una forma de gobernar liberación, algunos importados incluso del periodo anterior. Lo que quiere decir que el tema no es solamente los defectos que ella tiene, sino de todo su equipo, de un partido que está gobernando de una cierta manera. De modo que yo lo que hago es observar a la gente. Y mirar. Con frecuencia oye esa frase que me parece muy injusta. Exacto, pero vieras que recientemente se publicó el Latinobarómetro, y en el Latinobarómetro el 80% de la gente dijo que sí volvería a votar por una mujer. De manera que lo que dicen las encuestas no es lo mismo que se dice en los medios de comunicación. Hay como una especie de repetición sin mayor análisis que dice, no, como Laura, porque ¿cómo un país podría castigar al 50% de las mujeres? No tenemos excelente... No, ahí lo duro sería que las mismas mujeres castiguen a la mujer. Exacto, pero es que vieras que yo creo... Exacto, yo creo que la gente en este país ha demostrado tener una madurez política mucho mayor que poner el estereotipo sobre alguien
y castigarlo con ese estereotipo. Yo pienso que eso hubiera sido válido en el siglo pasado. Estamos en el siglo XXI y me parece que la gente va a valorar quién es la persona más capaz. Y ese es el tema que tenemos para el 21 de julio. Ahora, la silla está vacía, pero ¿estará la silla preparada para un presidente de 38 años? En estos días cumplís vos 38 años. ¿No te sentís vos con la madurez suficiente, Juan Carlos, para asumir esa silla que es grande? Esa silla no es fácil. La silla es grande, el desafío es grande y mi planteamiento también es claro en que vamos a ocuparla con una lógica distinta de hacer política. Vamos a ocuparla con equipos de trabajo, vamos a ocuparla con liderazgos colectivos, vamos a ocuparla con acción ciudadana, con poder ciudadano. Entonces es un cambio realmente profundo en las lógicas del poder. Venimos de ese ejercicio totalmente vertical de los liderazgos, los caudillismos, las figuras que una sola pretende ser la persona salvadora que viene a resolver todos los problemas, y se crean falsas expectativas, evidentemente, porque aquí en todo el país no hay una persona que en sí misma pueda resolver los graves problemas que este país tiene. Lo que necesita Costa Rica son equipos de trabajo, personas que puedan unir, que puedan conciliar, que puedan generar realmente los acuerdos nacionales de largo plazo que necesitamos. Estamos en un momento particular de la historia donde un modelo se ha venido fragmentando, ha venido siendo atacado, ha venido teniendo ciertos cambios, pero no se termina de resolver. Creo que es necesario de generar nuevos acuerdos nacionales de largo plazo en modelo energético, en seguridad social, en generación de empresa, en una política agropecuaria. Y si logramos entonces llegar a esos acuerdos de largo plazo, los cambios en el corto también se tienen que dar y expresar. Pues se me decía cuando me lancé como presidente de la Asamblea Legislativa, es que es un joven inexperimentado frente a los viejos que tienen toda la experiencia del caso. Bueno, yo les decía, hay experiencias que no me interesa tener, hay experiencias que no me interesa tener de la política tradicional y no pretendo tenerlas. Hay una lógica distinta, y cuando vemos que tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, personas como don Juanito Mora, que llegó de 32 años, un Alfredo González Flores, que llegó... Pero en aquella época se morían de 50, 60. También, pero voy a venir un poco más allá. Alfredo González Flores con 37 años, un Figueres Ferrer, un Calderón Guardia, 40, 42 años. Realmente hemos visto como personas jóvenes han llegado y han planteado retos y desafíos muy, muy importantes para el país, porque yo sí creo que en la juventud hay innovación, hay las agallas también para hacer ciertas posiciones y asumir ciertas posiciones cuando se requieren. Y yo creo que Costa Rica en estos momentos requiere realmente esa dirección y esa visión de largo plazo que la gente joven, creo, definitivamente le puede otorgar. No, les pregunté, entre comillas, por ese hándicap de ser mujer o ser joven, porque son cosas que uno oye en la calle, no porque yo las crea. Al final de cuentas, comparto con Juan Carlos lo que dice, que lo importante es la capacidad de la persona y la experiencia. Hay gente que tiene 80 años y pareciera que la experiencia nunca pasó por su cuerpo. Con Elina aprendí. Con Elina crecí. Con Elina innové. Con Elina triunfé. Porque Elina, más que razones, son buenas acciones. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica.
Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. En el Banco Nacional trabajamos para estar siempre cerca de nuestros clientes. Por eso nos aseguramos de que nuestras sucursales en todo el país cuenten con cobertura y conectividad total para que los servicios bancarios que brindamos estén siempre disponibles. Este respaldo lo hemos obtenido gracias a las soluciones empresariales que el ICE nos ha brindado. Nuestras soluciones de comunicación y conectividad le garantizan estar siempre disponible y cerca de sus clientes. Tenemos lo que su empresa necesita para mantenerse siempre arriba. Contáctenos. Ahora, hablando de símbolos dentro del PAC, ¿qué representa para ustedes la figura de Otón Solís? Bueno, para mí el líder fundador, un hombre que se atrevió a desafiar la política tradicional viniendo de ahí, una persona que logró convocar alrededor de él a muchísimas otras personas para hacer un cuestionamiento real a la política y abrirle las puertas a muchas personas, a muchas otras, que probablemente de otra manera nunca hubiéramos entrado a la política. Yo soy de las que mi vida política partidaria empieza dentro del PAC, y empieza dentro del PAC por una invitación del propio PAC, de invitarme como precandidata a una diputación. La primera vez que yo llego al PAC es por invitación y soy electa en esa asamblea, porque había un concepto absolutamente claro en dos ejes que a mí me parece que uno de los cuales tenemos que desarrollar todavía de manera más vigorosa. Uno, la ética en la función pública, la lucha frontal contra la corrupción y la eficiencia del Estado, y por otro, la acción ciudadana, la participación de la gente. De manera que yo considero que Otón fue un hombre visionario, capaz de llevar adelante un proyecto político como el que tenemos. Me parece que es una persona que va a seguir vigente por muchos años más en la política, y que el Partido de Acción Ciudadana, lejos de pasarle por encima, como algunos creen, pasó la época de Otón, quítate que voy, es aprovechar. Usted inclusive cuando lanza su campaña, al día siguiente se va a la casa de Otón, sí, como un simbolismo ahí de acercamiento. Es un simbolismo que tiene que ver con lo que yo creo que hay que hacer en este país. Uno tiene que ser capaz de construir y no de pensar que el día que uno empiezan todas las luchas. El PAC tiene una historia propia, historia en la que he estado, pero tiene unas figuras que han sido relevantes en eso. Y yo creo que quienes asumimos este desafío tenemos que ser capaces, uno, de darle lugar que tiene cada quien que lo tiene. A mí me parece que el lugar de líder fundador de Otón es un lugar clarísimo. Dos, llamar a mucha gente que se ha ido del PAC. O sea, muchas personas que asumieron desafíos, incluso de representación, que han sido de alguna manera como expulsados, y eso hace que siempre estemos empezando de nuevo, en lugar de estar sumando en un proceso en el que llamamos a más gente que está afuera, y no tenemos que volver a construir todo de cero. Y tercero, a mí me parece que efectivamente este país debe de ser capaz de llamar a las mejores reservas de gente que tiene, estén donde estén en el PAC, fuera del PAC, en donde estén. Y lo mínimo que puede hacer una con humildad es reconocer que si hay personas que han hecho este aporte a la política, es reconocerlo y seguir el camino que tenemos que seguir. Son caminos independientes, los liderazgos no son liderazgos que se importan o se exportan, no tienen que ver con la mano divina de nadie, tienen que ver con las capacidades propias, pero pensando en las nuevas generaciones, yo espero que mis hijas sean capaces de construir a partir de lo que hizo mi abuela, de lo que hizo mi papá, de lo que hice yo, y que no crean que porque son de una generación más joven, todo se empieza con ellas. Ellas tienen un ímpetu, una energía, una visión, algo de lo que yo también quiero aprender, porque además las lógicas no son que los jóvenes son los que siguen ahora y los viejos, no, esta es una lógica de aprender intergeneracionalmente, permanentemente. Los viejos aprenden de los jóvenes aprenden de los viejos, ahora aprendemos de los niños y niñas permanentemente, hasta en las lógicas de las tecnologías. Es una cuestión muchísimo más dinámica, y yo creo que ahí el rol de esta nueva etapa de Otón, sin ser candidato, pero con un rol fundamental en su discurso dentro del partido, es indispensable.
En la actualidad vos has sido de los más duros con Otón Solís. Yo no diría los más duros. Yo he tenido algunas posiciones en las que hemos estado pues con posiciones distintas sobre algunos temas, por ejemplo sobre el pacto fiscal. Yo tuve una posición pues totalmente, diametralmente distinta a la que él y muchas personas manejaron frente al pacto fiscal. En un momento determinado, ¿verdad? Porque al principio vos estabas con la fracción en el tema del pacto pues fiscal. Realmente, fuiste presidente, presentaste la moción. Realmente fue un periodo relativamente corto, mientras cuando se dio la negociación... Pero diste el giro. Di el giro, porque cuando se dio la negociación, en ese momento, la semana justamente que se dio, yo no me encontraba en el país. Se me consultó vía Skype, dije, bueno, si es en esas condiciones que se va a ir a conversar, me parece que es importante tener esa conversación, y cuando volví resultó pues que ya había una negociación hecha, y di una discusión muy fuerte en el partido. Otón ha dicho en muchas ocasiones que vos sos el que has alivianado más las cuestiones éticas del partido. Cuando fuiste presidente de la Asamblea Legislativa. Bajo ninguna circunstancia. Cuando estuve en la Asamblea Legislativa, yo logré demostrar en la práctica lo que el partido ha venido pregonando. Por ejemplo, reducir un 75% gastos protocolarios en la Asamblea Legislativa, lograr ponerle GPS a los carros, hacer reglamentos para viajes, para viáticos, una serie de cosas. Pero volviendo a la pregunta que vos me hacías, cuando yo estaba en el 2000, en el año 2000, yo era de esas personas que no quería nada con la política, que no quería realmente estar metido en ese ámbito de la política partidaria. Y yo decía, ve qué interesante, don Otón Solís, las preguntas, los cuestionamientos que hace, y me preguntaba por qué no funda un partido, por qué no se separa de Liberación Nacional. Cuando surgió la idea del partido, yo dije, finalmente tengo un espacio en el cual creo que puedo participar. Y yo a don Otón le reconozco absolutamente ese carácter fundador, junto con miles de personas, pero él sin duda jugó ese papel protagónico en ese momento, y logró romper con el bipartidismo, y logró efectivamente generar ese espacio con tantas personas que cambió totalmente las lógicas de la política en este país. Eso me pareció que realmente es un espacio que se le agradece profundamente a él como fundador, como ideólogo también del partido, y como ideólogo pues planteó una serie de principios y de propuestas programáticas que seguimos, a las cuales seguimos totalmente apegados, y totalmente creemos más bien que muchos de esos temas se tienen que profundizar. Yo comparto el concepto de que estamos en un momento en que es necesario generar un pacto intergeneracional, pero donde tenemos que reconocernos entre las distintas generaciones, donde tenemos efectivamente que entender que hay muchas lógicas en las distintas generaciones que tienen que respetarse a sí mismas y que entre sí, y que tienen que permitir confluir en sinergias que en este momento no se están dando y que creo que le harían muchísimo bien al país. Porque yo, mi lectura política, cuando Otón decía que él era candidato solamente si no había candidato, mi lectura política era que lo que estaba pidiendo era un consenso, no era que no se lanzaran, sino que todos estuvieran de acuerdo que él debía ser el candidato para una cuarta elección. Pero lo he sentido muy distante de todos los candidatos del PAC. Él dice que va a estar con el que gane, pero no lo veo cercano a ninguno, inclusive en la visita que EPSI le hizo, hasta lo noté hasta cierto grado frío y tratando de mantener un poco la distancia. ¿No será que don Otón, EPSI le cobra a usted todavía aquella famosa carta titulada Lo que me diferencia de Otón Solís en el 2010, cuando usted dijo que Otón Solís tenía dobles posturas, renunciaba al diálogo, vocación para polarizar, propuestas desfasadas, intimidación, interpelación sin argumentos, y que polarizaba igual que Óscar Arias? Eso es muy duro lo que usted dijo de Otón Solís. Sí, por supuesto. Yo nunca le he dicho cosas tan duras. En el 2000. No, yo realmente soy de las que de manera transparente enfrento y de manera humilde soy capaz de acercar. Yo, el rol que tiene Otón Solís ahora me parece que es un rol para construir con él. En un momento determinado me presenté ante él como una alternativa para una candidatura. ¿Por qué usted para diputada y para acompañarlo en la papeleta como vicepresidente? Digamos que eso no tiene que hacer que alguien desconfíe. Definitivamente las diferencias en términos de la forma de hacer las cosas, son las diferencias. Y quienes no son capaces de plantear las diferencias es porque no son capaces de construir puentes. No creo que Otón cobre eso. A mí me parece que efectivamente en un momento político electoral
No es rencorosillo, yo lo veo medio rencorosillo. Yo no creo, digamos, no lo creo. Me parece que hace lo correcto él cuando se distancia de los procesos internos a lo interno del partido. Me parece que efectivamente en un nuevo momento yo creo que el rol de él en el partido es fundamental, cada cosa en su momento, y usted lo está diciendo muy bien. Yo fui candidata, cuando fui diputada no fui presentada por Don Otón, fui presentada como candidata de la sociedad civil, y no es hasta ese mismo momento que ya soy candidata a tercer lugar por San José que conozco Otón, así que es ahí, pero luego tuvimos un nivel de acercamiento, le acompañé, y de eso me siento muy orgullosa en una fórmula presidencial. En un momento determinado estaba segura, y por eso presenté mi nombre, que tenía mejores condiciones como candidata que él, y que podía generar más puentes, que podía generar unos diálogos necesarios, que tenía la posibilidad de abrir el partido a mucha más gente. Y no le pasó factura, porque fue poca votación, 18% creo que estuvo usted. Exactamente, claro, sí. Era muy baja la votación. No, bueno, yo pienso que sí, pero además esa era la realidad del partido. Yo en estas cosas yo creo que uno tiene que ser absolutamente fría. La realidad del partido era un partido que tenía su candidato fundador, su líder fundador como candidato por tercera vez. Una inmensa mayoría del partido creía que no podíamos jugarnos ningún chance y que debía de seguir él. Yo perdí 2 batallas ahí. La primera batalla fue, solicité una convención abierta y se hizo cerrada, y la segunda fue la batalla propiamente electoral. De manera que yo entendí, esa es la lectura. Ahora la ganó con lo de la abierta. Sí, la gané. Todos la querían cerrada. Todo el mundo la quería cerrada al final, estuvieron a punto, si no hubiera sido por los votos, por un arreglo que no lograron hacer en el estatuto, probablemente hubiese sido la asamblea. Y ahí me quedó bien claro a mí que habían algunos discursos que hablaban de convención abierta, mientras que la gente ahí, cuando tuvo que votar, votó que sea la asamblea, que seamos nosotros. Después de esa convención, usted salió del juego, se fue, no se vio más en el PAC, y ahora cuando regresa y quiere ser candidato, ustedes fueron muy duros, los otros compañeros, sí. Cuando ella quería, hasta le pasaban factura por... No, yo creo que el partido, y tal vez Otón, no puedo hablar por él, pero yo creo que el partido sí resintió esa ausencia después del proceso de convención, en donde pues fueron 3 precandidatos y al final solo Román Macaya fue el que apoyó el proceso posterior, y eso pues sí fue pues un resentimiento que se expresó en el partido hacia la posición que se tuvo pues después de haber participado en un concurso democrático, un proceso interno, porque yo creo que en democracia pues algo que hay que hacer es respetar los resultados de los mismos procesos democráticos, y cuando estamos en un mismo partido, eso es un compromiso mío de este proceso, yo estoy convencido que tenemos que cerrar filas alrededor de la persona que gane esta convención. Eso me parece que es fundamental, porque si no, ahí es donde realmente... es difícil cuando se generan heridas tan fuertes. Sí, después... y precisamente yo creo, y pues que hay que tener bastante cuidado cuando uno entonces está haciendo afirmaciones, pues como venir a descalificar las posiciones o los discursos de otras personas. Yo creo que así no se construye partido, así no se construye pues una dinámica distinta que debemos de construir. En el caso concreto, yo siempre fui partidario de la convención abierta. Claro que hubo, y ese es el reclamo pues que se hace, hubo asambleístas que están respaldándome a mí, que dijeron: yo no estoy de acuerdo con la convención abierta, y votaron mayoritariamente por cerrarla. Y yo les dije a los asambleístas, porque yo creo en ese nuevo tipo de liderazgos, yo tengo una posición distinta, yo respeto la posición que ustedes tienen, pero no puedo realmente compartirla, me parece que es un error. Yo les dije directamente, yo no quiero ser elegido candidato de este partido por una asamblea totalmente fracturada, esa sería una victoria pírrica y no es el tipo de política pero que me ahora, interesa. Juan Carlos, ustedes, yo veo golpeando fuerte. En esto leía a María Eugenia Venegas que dice de usted, dice: aseguro que Juan Carlos Mendoza es un muchacho precipitado, precoz, atrevido, que no tiene capacidades para ser presidente. O sea, para ocupar esa silla vacía. Eso lo dijo una compañera
suya en la actual Asamblea Legislativa. Pues claramente, me parece que están jugando fuerte en el pack. Hay juegos fuertes que no construyen definitivamente, hay juegos que definitivamente no son el tipo de política que creo que el Partido Acción Ciudadana se merece en este momento, pero bueno, ante esas situaciones nosotros oponemos ideas, oponemos propuestas, oponemos acción ciudadana, oponemos visitas a las comunidades, contacto con la gente, y ahí es donde queremos construir realmente, ahí es donde queremos realmente darle un sello distinto a este proceso, y como te decía al principio, yo sí creo que se está cambiando y se está activando la estructura del partido de una forma optimista. Ustedes dos fueron jefes de fracción. Yo quiero decir dos cosas. Primero, no hay ningún problema en diverger. No, digamos, y eso no es destructivo para nada. Para nada. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí la historia me ha enseñado que cuando uno no puede construir, no tiene que estorbar. Y eso es un principio fundamental. En el periodo pasado, hay una lógica en la política que cuesta muchísimo a veces desterrar, es que quien gana, gana todo, y quien pierde, pierde todo. Como creo que la aspirinola. Entonces, en ese periodo, quienes después me reclamaban más eran quienes más deseaban que yo no estuviera. Todos los esfuerzos que hice por acercarme, había un cerco, digamos, en el cual uno entiende perfectamente que si no hay posibilidad de sumar, lo que usted puede hacer es hacerse... Tal vez porque fue muy dura la Sí, probablemente, pero los procesos electorales son un poco eso. Digo, sin ser destructivo uno tiene que decir lo que cree del otro, sin que eso signifique un tema de acabar con esa persona. Entonces yo creo que efectivamente yo en eso soy absolutamente respetuosa. Los sueños son para hacerlos realidad. Llegó el momento de tener lo propio con Banca Mujer del Banco Nacional. Sabemos que en toda profesional hay también una empresaria. Por eso les ofrecemos crédito y acompañamiento empresarial. Y si usted ya tiene su empresa, la apoyamos para que crezca tanto como quiera. Visítenos o llámenos al 2212-2000. Banco Nacional, más cerca de usted. Patean la bola en el 45. Cae en el aro en el 46. Es golpeada de revés en el 47. La atrapan en el 48. Y es rematada en el 51. Todo esto está pasando ahora en Telecable. Desde 89 canales con todo el entretenimiento. Por solo 13,950 colones. Llama ya 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Usted fue jefe de fracción y Juan Carlos también. Y aquí sentado en esa silla que está Juan Carlos, en otro tema, estamos hablando de la trocha, Manrique Oviedo dijo, yo solo tengo 5 compañeros en fracción. O sea, él y otros 4. Eso es... Bueno, yo creo que el PAC, por eso es que nosotros... Yo siento que hay mucha fracción. Nosotros no podemos tapar el sol con el dedo realmente. Yo creo que hay diferencias importantes. Hay diferencias sobre planteamientos éticos, hay diferencias sobre interpretaciones. Digamos, para mí, como bien dice Juan Carlos, el código de ética no permite
dobles interpretaciones, y ahora yo siento que hay varias interpretaciones y que la gente ejecuta, por ejemplo, de manera diferente, desde número de asesores hasta uso de pasaportes diplomáticos. Hay una serie de cosas que hay interpretaciones diferentes, y que yo creo que este va a ser un momento en que volvamos a replantear con un espacio de acuerdo político claro. Efectivamente ha habido diferencias en términos de perspectiva y en términos de equipo dentro del propio partido. Yo creo que no solamente en la fracción, tal vez la fracción es lo más evidente porque están allí, sí, y todos es lo más notorio, sí, claramente. Exactamente, todos tienen micrófono, y entonces hemos cometido el error de hacernos control político entre nosotros mismos, no sobre los temas sustantivos, sino a veces sobre algunas diferencias que no están en lo sustantivo. Creo que hay que generar unos puentes, necesariamente. Esto es producto de un partido que crece, digamos. Pero me da la impresión que son urgentes. Porque exactamente. Igual, oigo a Manrique Oviedo un día estoy diciendo que a Juan Carlos se le subió el puesto. Asegura que tiene mejores atestados que Solís solamente por el hecho de haber presidido la Asamblea Legislativa. O sea, me parece que se les está yendo un poco la mano. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, yo espero que llegue el 21 con urgencia, porque me parece que cuando, de alguna manera, Juan Carlos, que está dentro de la Asamblea Legislativa, de ahí va a ser calificado como precandidato más que como diputado por sus compañeros que tienen que pueden tener posiciones absolutamente diferentes. Creo que es el momento, y lo pensaba desde mucho antes, incluso en el momento de la reforma fiscal, donde habían posiciones encontradas. Yo planteé en la comisión política que nos reuniéramos las partes, que miráramos a ver en dónde. Participé en una reunión donde estaba Manrique y Juan Carlos y la comisión y algunos miembros de la comisión política, en esa necesidad de generar puentes que no se lograron en todos sus extremos. Pero creo que efectivamente, pasado este proceso electoral, todos y todas estamos llamados a una cosa que para mí es la fundamental. Y por eso no me da miedo diverger con Juan Carlos, no me da miedo en lo más mínimo tener posiciones diferentes, incluso interpretaciones absolutamente diferentes en algunos temas. Pero yo creo que el partido nació para una cosa fundamental, era un vehículo para la transformación del país. El PAC no era un objetivo en sí mismo, no era simplemente un partido que nació para estar allí y para hacer la conciencia del país. No, el PAC nació para gobernar, el PAC nació con una propuesta programática, se sumó gente extraordinaria, es un partido donde han existido y donde existen todavía personas calificadísimas, pero además comprometidísimas, y yo digo incluso con algo que la política carece, porque si al final escuchamos los discursos y uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia tiene que ver con la piel, tiene que ver con el corazón, con ponerse en los zapatos del otro, con entender que el Estado está centrado en el bien común, pero el bien común no es un concepto etéreo. De manera que yo creo... También ver la política en su integralidad, porque vamos a ver, yo estoy y tengo muy claro que después de mi oposición al plan fiscal, después de la resolución que yo emití como presidente y que utilizó la Sala Constitucional para traerse abajo el plan fiscal, pues había gente que había entregado alma, vida y corazón por ese proceso, habían pasado horas defendiéndolo, habían pues pasado por un proceso al que le habían apostado todo en lo político, y yo entiendo pues que surgieran, digamos, animadversiones fuertes que si hubiesen estado en el plano de lo político, si se hubiesen mantenido, sí, claro, si se hubiesen mantenido en el plano de lo político, lo hubiera comprendido totalmente y respetado. Cuando se traducen o se trasladan al plano de lo personal, pues ya estamos hablando de otros temas. Y pues lamentablemente son las situaciones en que sí creo que como partido tenemos eso que aprender, a poder diferir en lo político, a poder saber que estamos en posiciones distintas en algunos temas, pero que hay una serie de principios, de valores que nos cobijan, y sobre todo esa visión de Estado, esa visión de transformación de la estructura de poder, esa visión de la acción ciudadana, que es el nombre mismo del partido, acción ciudadana. No es acción electoral, no es acción política solo en un ámbito muy restringido. Tiene que ser un ámbito profundo de vínculo con la comunidad, con los movimientos, con la gente, con las poblaciones, y eso realmente es lo que creo que es el mayor reto del partido. Ustedes son adversarios, son rivales en esta contienda. ¿Por qué alguien que quiere votar en el PAC tendría que votar por Juan Carlos y no por EPSI?
Bueno, yo creo que en este proceso he demostrado un liderazgo en donde he mostrado pues que se puede hacer política distinto, que se puede buscar acuerdos entre posiciones distintas, a pesar de que a veces no se logran ciertos acuerdos, pero he logrado mostrar que sí es posible lograr grandes acuerdos. Hay una visión de largo plazo, hay una visión país que creo y un sello en la forma de hacer política que me parece los costarricenses serán quienes juzguen si está ahí o no está. Yo creo que es una decisión que por eso vamos para una convención donde, repito, yo voy a respetar totalmente el resultado de la misma y si yo soy el candidato, pues procuraré, yo no creo en esa mesa gallega donde uno lo gana todo, yo creo que uno tiene que integrar, tiene que realmente ver cómo puede resolver y también estoy claro que si Epsi, Luis Guillermo o Ronald, cualquiera de ellos gana la convención, voy a estar ahí apoyándolos totalmente en el proceso. Claudio, ¿por qué Epsi no, Juan Carlos? Claudio, yo aprendí en la convención pasada temas que tienen que ver con lo político y con lo humano. A veces soy muy dura en mis valoraciones. Y la verdad es que una de las cosas que aprendí, y por eso pedí disculpas a la gente que dañé, porque yo creo que es de humano cerrar, y a veces cuando uno está en el calor de una campaña política, exacerba las diferencias para tratar de ganar beneficios circunstanciales. Y por eso probablemente cuando usted leía esas frases, uno dice, sí, muy duro, muy duro. Y yo después dije, sí, muy duro, innecesariamente duro. Y como soy humana, como entiendo que aquí lo que hay que hacer es aprender para gobernar, entonces yo busqué a Otón incluso para pedirle disculpas por cualquier daño que le había hecho a él y a la gente que estaba alrededor. Y pensé que tenía que hacerlo no una, sino todas las veces que fuera necesario, porque efectivamente lo que yo creo en la capacidad de hacer gobierno y por lo que yo propugno es por una sociedad en donde seamos capaces de sentarnos en una mesa como esta, a la que usted nos invita, para dialogar y para llegar a un acuerdo después, para irle duro a las ideas, pero suavecito con las personas. Pero si somos tan duros a veces a lo interno, es mucho más fácil ser más duros a lo externo con los de los otros partidos. Bueno, yo pienso, y después lograr conciliaciones y acuerdos. Yo pienso, por eso le digo que esos son los aprendizajes. Los aprendizajes es que las malas acciones hay que irles pero de frente. Los tribunales que juzguen. Yo nunca fui una diputada de control político personal porque realmente... ¿Pero por qué hay que votar por Epsi? Yo creo que hay que votar por Epsi en esta oportunidad porque es una mujer que viene con una visión de país que no la ha construido a partir solamente del PAC, que está comprometida con la gente de más abajo, con la gente descalza en este país y aunque anden con zapatos que todavía no tienen resuelto todas sus necesidades, pero que es capaz de dialogar con los que más tienen recursos para llegar a los acuerdos políticos. Porque demostré, por ejemplo, en una materia tan difícil como la materia fiscal, que cuando uno decide avanzar en acuerdos, se avanza. Se avanza con la gente que está en los extremos. Nosotros en mi periodo de diputación solo llegamos a aprobar el plan de contingencia fiscal, que fue un proyecto de corto plazo. Pero le digo que ahí estaba el empresario y el sindicalista, el productor agropecuario y el cooperativista, y por otro lado los partidos políticos. ¿Por qué? Porque también soy capaz de reconocer los liderazgos de los otros, porque aquí efectivamente el PAC va a gobernar con equipos, porque creo que hay que hablar, porque creo que efectivamente la lógica no está uno en la definición, uno en el carácter de la persona, 2 en la propuesta programática, 3 en la gente que está alrededor, 4 en generar también esos controles para que la gestión que una haga sea una gestión que se garantice diferente porque hay una auditoría ciudadana desde el día 1-1. Creo que me construí en el PAC y me construí con una frase que se llama el tema de construir una política diferente. Nosotros estábamos construyendo una forma de hacer política que se... Pero en el 2002, perdón que la interrumpa, en el 2002
La forma de hacer política del PAC impresionó a este país. Es que era una nueva forma de hacer política, efectivamente. ¿Que se perdió? No, yo creo que, vamos a ver, para mí la aquí, acción aquí ciudadana, en esta mesa, y yo lo he planteado, seguidores del PAC, contrarios del PAC, reconocen esa campaña del 2002. Sí. Como algo extraordinario. Yo he planteado, sí, claro, he planteado que la acción ciudadana, ese nombre del partido, realmente tiene que ser llevado a otro estadio. Y creo que, y en eso soy autocrítico con el partido mismo, que no le hemos llevado a toda la profundidad que se tiene que llevar. Estamos en un momento mundial, no es un fenómeno solo de Costa Rica, donde la democracia representativa está en crisis, no responde a las necesidades de la ciudadanía, ni en Costa Rica ni en ninguna parte del mundo. Ese cambio radical hacia el poder ciudadano realmente requiere que un partido como Acción Ciudadana desarrolle ese cambio en las estructuras, en la forma de organizarnos, en la forma de dialogar, en la forma de llegar a acuerdos, en la forma de relacionarnos con sectores sociales, con los movimientos, en esa nueva forma de hacer política que inició en el 2002, pero que hemos venido construyendo, deconstruyendo y creo que en este caso reinventando y estamos en ese lindo proceso que creo se va a extender mucho más allá del Partido de Acción Ciudadana. Está sucediendo en este momento, la gente ahora se organiza de formas muy distintas, se articula, lo ha demostrado en distintos momentos de la vida nacional y se sabe articular de formas distintas, pero que necesitan una expresión política y por eso estamos construyendo también ese cambio dentro del Partido de Acción Ciudadana. Esta semana es la elección. 30 segundos para su último mensaje. Bueno, decir que me alegra muchísimo escuchar a Juan Carlos porque la lógica de lo que he planteado desde el principio es que hemos tenido una pata ética y que tenemos que profundizar la acción ciudadana, pero con las acciones, desde el primer momento, yo cuando llegué a la Asamblea construí el Comité Consultivo de la Sociedad Civil, generé diálogos, me parece que es por ahí. 30 segundos para decirle a la gente, anímese a votar, anímese a cambiar, anímese, tenemos una opción, o seguimos con lo mismo y profundizamos lo malo, o cambiamos y mejoramos. Vote el 21 de julio, y atrévase a votar por Epsi Campbell, que le aseguro que va a ser un cambio radical en la política costarricense. Carlos. Si queremos llenar el poder de ciudadanía, si queremos realmente llenar a este país de esperanza, de la esperanza que usted tiene, de la esperanza que tiene su familia en un futuro distinto, no es necesario solo salir a votar el 21 de julio, es necesario además llevar a la familia, llevar a los amigos, llevar a los compañeros de trabajo, realmente meter esa política sana, esa nueva forma de hacer política en el debate nacional, en el debate más inmediato del entorno en el que usted se mueve. Quiero invitarlas a que este 21 de julio nos acompañe con toda su familia, con todos sus amigos, con toda su gente querida y hagamos de ese 21 de julio realmente un momento de cambio, un momento de transformación y les agradezco mucho desde ya su voto. Yo les agradezco la presencia hoy en sus casas, acompañarnos en este programa. Estamos haciendo un esfuerzo para que usted conozca a los políticos de este país, para que usted vuelva a creer en la democracia. Creo que el mensaje de ambos es importante y que usted lo recupere y lo lleve a la práctica. Muchas gracias, los veo en 8 días y a ustedes, pues encantados de Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.